Bueno, presento a Sara. Las presentaciones las vamos a hacer muy cortas para que le jode todo el tiempo a ella, ¿no? Sara es de la Universidad de La Laguna y ha pasado un tiempo, ¿no? Acaba de presentar un doctoral muy interesante sobre las cartas del mal. Intervino también el año pasado en Cuenca y ya desde eso pues se está convirtiendo en asidua en todos los congresos que hacemos. Así que, sin más, empiezo. Gracias. Bueno, gracias por la invitación y la verdad que esta vez cuando Paco me propuso venir pensé, bueno, no voy a seguir hablando del mal porque si no a partir de ahora tendré que venir vestida de brujería siempre con el tema del mal. Creo que bueno, si hay algo que me pareció interesante en el estudio del mal en Spinoza con las cartas es como realmente lo que había flotando en toda esa idea era justamente la idea del amor. Lo que se buscaba no era lo contrario, porque no estamos hablando de lo contrario de más al amor, sino de alguna manera lo que se reivindicaba era la potencia del amor. Entonces voy a hacer una pequeña reflexión acerca de lo que me quedó, digamos, de residuo del estudio del mal, eso que quedan las anotaciones de los cuadernos cuando se hace un trabajo de tantos años, ¿no?, con un tema. Y en ese sentido, bueno, el término amor es oceánico en Spinoza, bueno, es un término que lo abarca todo, y abarca distintas disciplinas, no solo la filosofía, sino fundamentalmente, bueno, en lo que a mí me parece que lo describe con mayor propiedad, que es la literatura, la poesía. El amor del que vamos a hablar ahora no es un sentimiento, no voy a hablar de un amor sentimiento, porque justamente de ese creo que el de Spinoza es un amor potencia como un modo de pensar. Parte de la ética, de la ética de la parte primera de la proposición 31. Él dice, el entendimiento en acto, sea finito o infinito, así como la voluntad, el deseo, el amor, etc., deben ser referidos a la naturaleza natural y no a la natural. Bueno, la reflexión de partir de aquí es, si esto es así, si digamos que el entendimiento, de forma absoluta no, pero en acto, que él luego aclaraba, que en acto no quiero decir que esté en potencia, sino que realmente podemos pensar en él y desarrollarlo. Si el entendimiento es una manera de pensar, él dice que también el amor es una manera de pensar, como el deseo también es una manera de pensar. Si el amor es una manera de pensar, es una manera de construirlo. El pensamiento nos construye nuestro cerebro. Esa idea de cerebro, de pensar, está íntimamente relacionada con el cuerpo, como sabemos, en Spinoza son una misma cosa. La idea de paralelismo, que justamente Santana pone en cuestión, diciendo, bueno, y si lo pensamos de manera mixta, el cuerpo y la mente, y no de manera paralela, me parece una idea muy interesante, y de hecho yo la pienso como vasos comunicantes, es decir, más que una idea de líneas musicantes, sería algo así como de manera vertical vasos comunicantes con los que podemos pensar el cuerpo y la mente. ¿Qué función desde la perspectiva espinosista tiene el amor en este trasiego, en este componente de pensar el cuerpo y la mente? Pues obviamente, como todas las funciones, una función potenciadora. Una función potenciadora. ¿Y hacia dónde creo que nos dirige? Pues hacia una razón creadora. El amor tiene la potencialidad de ser una razón creadora, un pensamiento creador. Hay una serie de definiciones en la tercera parte de la ética que recurre permanentemente a la palabra amor. Por ejemplo,
En la tercera parte, en afectos, en la definición 10, dice la devoción es el amor hacia quien nos asombra. Eso es muy particular, porque claro, el asombro siempre está después de lo que se nos revela, de lo desconocido. Y ahí Spinoza introduce la palabra amor como lo introduce en otras ocasiones, como por ejemplo en la definición 19 de la misma parte, que dice la aprobación es el amor hacia quien ha hecho bien a otro. El asombro, la aprobación, el contacto en definitiva es lo que el amor digamos, nos propone como comprensión de todo aquello. Entonces, aquí me gustaría pensarlo como una distancia. El amor es una distancia de comprensión, una distancia de comprensión entre modos que lo desarrollan como un modo de pensar. ¿Qué modos son esos? Pues modos relacionados que están dentro de la naturaleza y que son producto a su vez de una naturaleza que los envuelve. ¿Cuáles son estas relaciones? Hay una idea de Arendt que tiene que ver con el dolor. Y yo he querido darle la vuelta a esa idea para situarnos en lo que quiero decir. Para Arendt, en la condición humana, cuando alguna persona, pensando en seres laborantes, querían una independencia del mundo, lo que hacían era, digamos, distanciarse de él desde la perspectiva del dolor. Entre el dolor y el no dolor había una ausencia de dolor. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que para ella, el ser laborante, su cuerpo, en vez de sacar para afuera la producción de la elaboración, metabolizaba hacia adentro del dolor. Es decir, la separación era un dolor. Dando la vuelta a esto con el amor, justamente lo que hace la distancia en la que cabe el amor, porque ahí no cabe ausencia de amor, nunca cabe ausencia de amor cuando se está en la naturaleza. Los seres que estamos en la naturaleza no podemos permitirnos la ausencia de amor como no podemos permitir la ausencia de deseo. Y es curioso como, por ejemplo, Spinoza habla constantemente de la potencia del amor como algo que se superpone al dolor y que se superpone al odio. Hannah Arendt, cuando habla de la metabolización del dolor, por lo menos a mí me deja pensando si realmente también con el amor podemos hacer una metabolización de ese amor y quedárnoslo para nosotros mismos. A lo mejor podemos pensar en la idea del contento de sí, que nos habla de Spinoza, como esa metabolización del amor hacia adentro. Pero el amor no tiene esa propiedad. Creo que en las propiedades del amor no cabe sencillamente el contento de sí, porque el amor tiene siempre la experiencia corporal exterior. El dolor puede quedar dentro, incluso puede tener algunas fugas a través del sufrimiento, pero el amor no tiene la posibilidad de quedarse dentro. Por la propia potencia del amor, el amor es un paso hacia adelante del cuerpo hacia otro cuerpo, con ese gap, con ese espacio que he dicho de espera. ¿Cuál es ese espacio de espera? Pues la escucha. El amor en su lenguaje tiene el lenguaje del silencio de la escucha. La potencia del amor está pues en relación no solo entre seres humanos, sino en esas relaciones de naturaleza, tiene la potencia de la escucha. La escucha es un espacio, un detenimiento, es una espera de un tiempo. El amor tiene la posibilidad del tiempo, cosa que no tiene como posible el dolor. La experiencia del dolor no es contraria a la del amor, pero la estoy sacando adelante justamente por esa idea entre el dolor y el no dolor y ese espacio intermedio que dándole la vuelta con el amor no podemos conseguir. En la ética Nicómaco, el autosuficiente es aquel que por sí solo torna amable, torna amable la vida, y tal bien es la felicidad.
Esto lo digo porque hay autosuficiencia en el amor. No hay esa autosuficiencia. Es decir, el lenguaje del amor no es autosuficiente porque implica la cooperación. El dolor se puede, insisto, vivir solo, el amor no. El amor y el contento de sí no se vive solo si no hay interferencia. La potencia del amor es el espacio, insisto, la no autosuficiencia, porque la potencia del amor es el desarrollo de ese lenguaje en el que cabe ya la escucha y otro de lo que para mí es muy importante es el cuidado. En el cuidado hay una especie de, entramos ya en estas características que pretendo aportar del amor, un espacio de deseo en equilibrio con la imaginación y con la capacidad de actuar. La capacidad de actuar del amor es una capacidad físico-química también. Es una capacidad físico-química desde el punto de vista de que la reacción que ocurre a nivel metabólico cuando sentimos que experimentamos la potencia del amor es transformadora. Es transformadora no como un sentimiento, porque no estamos hablando ahora de amor como sentimiento, sino como la capacidad creadora, como una razón creadora. Transformadora, ¿por qué? Porque el contacto con lo amable, con lo que calificaba Aristóteles como autosuficiente, amable para la vida y felicidad, transforma lo que precede a lo que no sabíamos antes. Y esa transformación en el amor es potencia, porque para Spinoza es una clase de alegría, no es, entra dentro de las clases de alegría potenciadora. Nos podemos preguntar, Emma Hesper decía que era más importante amar, porque sin amar no será nada. Dickinson, sin embargo, decía, prefiero ser amada. En todo esto es fácil caer en algún momento, si nos salimos de Spinoza, en la subjetividad de lo que para cual es el amor, ¿no? Como sentimiento. Pero para salirnos de todo eso sí es verdad que podemos quedarnos en la naturaleza del amor, en la naturaleza naturante y entonces experimentar la potencia del amor no psicológico, sino el amor creador. Hemos enlazado ya el amor a estos espacios, a la escucha, y desde luego estos son características humanas, ¿no? Nosotros estamos hablando aquí del amor como una característica humana. ¿Cómo se experimentaría el amor en la propia naturaleza? ¿Cuál es la razón creadora dentro de la propia naturaleza? Eso sería lo curioso, el curioso desarrollo de todo esto, ¿no? Porque para nosotros, con una psique, sería fácil entender el amor desde lo que cada uno interpreta como potenciador y transformador. Pero dentro de la naturaleza, ¿hay angustia dentro de la naturaleza? ¿Hay un deseo dentro de la naturaleza? En la naturaleza encontramos el amor transformado en conato, en potencia, en perseverar en sí. Y eso es una clase de amor, que es un modo de pensar, que es el modo de pensar que nosotros tenemos acerca de la naturaleza. En la segunda parte de la ética, la proposición 17 en el escolio nos dice Spinoza, un círculo existente en la naturaleza y la idea de un círculo existente son una sola y misma cosa. Bueno, pues aquí tenemos una respuesta. La naturaleza, el conatus que hay en cada modo de la naturaleza es amor por sí, pero un amor que potencia el desarrollo de su propio existir. Nosotros cuando pensamos esa naturaleza desde la perspectiva científica, cuando la estudiamos, cuando sencillamente lo observamos, tenemos una idea de esa cosa y lo que nosotros estamos pensando para nosotros es la misma cosa. La relación que nosotros tenemos con eso es una relación intermedia de escucha, de espera, de escucha y de observación, como él hacía, de observación. Ese dar y ese cuidado es el amor, potenciador y creador, que no interviene para cambiar, sino que nos transforma a nosotros mismos.
al principio habíamos dicho cómo el amor, cómo el dolor se metaboliza, digamos, de manera autodestructiva para quien no lo saca fuera. Sin embargo, el amor en este caso se metabolizaría a través de la experiencia, de la observación y del deseo de razón creadora, potenciando. Esas son las dos grandes diferencias que se encuentran tanto en el mundo humano como dentro de la naturaleza, como en la relación que tiene el mundo humano con la naturaleza. ¿Qué implica esa relación? Pues algo fundamental, el respeto por la naturaleza, básicamente. Porque el amor no intenta, no va a la destrucción. Y si hay algo que en el amor se debe diferenciar como potenciador, es la libertad. Permanentemente en la ética hay una relación entre amor y libertad. Nosotros nos podemos preguntar, en atención a esa distancia que, insisto, es una característica del amor, ¿la necesidad porque amor o amor porque necesidad? Eso sería una pregunta interesante. Claro, en Spinoza no hay finalidad. Entonces, necesidad porque amor sería más cuestionable que amor por necesidad. No podemos existir. Nuestra existencia se basa en ese amor, en ese pensamiento de amor, como es en el pensamiento del deseo. Lo que ocurre con el deseo es que está en la base de algo más primario, menos intelectualizado. Fromm tenía una idea a esto que es muy interesante, ¿no? El amor es una respuesta sana a la existencia. Es curioso, ¿no? Una respuesta sana. Aquí tenemos que establecer lo que entendemos por sano como sano. Ya sabemos que la Organización Mundial de la Salud tiene sus definiciones, ¿no? Nosotros desde la filosofía podríamos usar esa palabra. Tal vez no, es una palabra muy arriesgada en filosofía. Pero desde luego sí que podríamos utilizar esa referencia para distanciarnos de lo que sería un pensamiento inadecuado en términos espinosistas, ¿no? El amor es un acto, poéticamente un acto de coraje, pero desde luego es un acto creador, como lo es la libertad. Y esa es la relación última que me gustaría poner delante, el acto del amor, el amor como acto, el pasar de amor como una definición, una especie de absoluto, a la acción de amar. El acto de amar es tan tremendamente creador como el pensar la libertad y pasar a la acción de la libertad. El paso a la acción de la libertad es complejo, porque el paso de la acción a la libertad es un paso del deseo a la imaginación al acto. Y el paso de la acción a amar también es tan complejo como eso, porque es el paso del deseo a la imaginación al acto. Yo no digo, estamos separándonos de lo que Lacan diría que el amor es la idealización del deseo, alejándonos de esa idea, poniéndonos absolutamente en la idea práctica de la filosofía de lo que es el acto de amar. No diré qué anuncio es, pero ahora está en la tele un anuncio para niños en el que lo que se propone al niño o a la niña es, se propone a los padres que le enseñen a amar, a aprender a amar. Y es que efectivamente a amar se aprende. Y Spinoza, cuando propone en esta definición de la primera parte de la ética, lo que propone no se distancia en nada de cuando nos propone cualquier otro aprendizaje. Se aprende a amar y se tiene la capacidad de amar. Tenemos una estructura mental, biofísica capaz de amar. Racionalmente, igual que otras especies la tienen para perseverar por amor así en ese conatus que los hace mantenerse vivos, ¿no? No todo lo que se ama se desea, ni todo lo que se desea se ama. Entonces tenemos que pensar todo esto en relación a lo último que nos preocupa y que a Spinoza decía que no nos debe preocupar, y es el hecho de la muerte, ¿no? Sustraernos al hecho de la muerte es difícil.
si podemos pensar que la muerte no es nuestro asunto, ¿no? Podemos llegar a pensarlo, pero realmente nosotros, ese pensamiento es un pensamiento activo. No quiero pensar en la muerte porque racionalizo que mi asunto es la vida. Pero hay un pensamiento de muerte que está ahí, que luego nosotros usamos para convertirlo en otra cosa, para convertirlo en un pensamiento de vida. Bueno, pues en lo que Spinoza dice que nos empuja a hacer eso, con toda claridad, es el aprendizaje, aprender a amar. Aprender a amar. Es un acto de la naturaleza, es un acto propio con la naturaleza y nos ayuda a aprender a amar. ¿Cómo? Con un relato. Arendt decía que nosotros podemos soportar el dolor si tenemos un relato del dolor. El relato del dolor nos convierte, nos ayuda psicológicamente hablando a soportar el dolor. Si se nos dice, mira, te voy a dar el Nolotil y tienes que esperar 20 minutos para que se te pase el dolor de muela. De alguna manera, el dolor, las conexiones que están provocando el dolor siguen ahí, la inflamación sigue ahí, pero uno tiene la expectativa subjetiva de que el dolor disminuye hasta que efectivamente el fármaco hace su función. Con el amor no hace falta un relato. Es decir, el amor se puede permitir el lujo de no tener un relato, pero de lo que no puede prescindir es de la razón creadora, de lo que lo forma y de que es un motor justamente para estar en relación, no como una astucia de la razón hegeliana, sino realmente como un uso creativo de la razón. En la ética, en la tercera parte de la 37, nos dice: el deseo que brota de una tristeza o de una alegría, de un odio o de un amor, es tanto mayor cuanto mayor es el afecto. Efectivamente, ser afectado por algo, colocar en algo que es amable, es un razonamiento que parte de ese aprender a amar. Y el aprender a amar tiene una característica que no es finalidad, que antes señalé y que es portentosa para mí, que es que cuando en la cita en la que el amor se hace más poderoso que el odio, subvertir el odio es muy beneficioso para la salud, porque el odio y las manifestaciones del odio no solo generan dentro de nosotros mismos de potenciación, sino que están al cabo de lo que puede ser lo peor para otro ser humano. Podemos ser lo peor para otro ser humano con esa clase de emoción instalada. El amor desinstala las pasiones tristes. Y eso no se consigue porque sí, sino con esa razón creadora. Con esto prácticamente quería acabar esta pequeña reflexión sobre el amor, esto que ha quedado del estudio del mal. Del estudio del mal ha quedado como pozo una reflexión sobre el amor, sobre la potencia del amor. Creo que la ética, decía mi querido Antonio Pérez, el profesor que todos conocemos, que cuando empecé a hacer la tesis me decía: vas a hacer la tesis de un autor que habla del amor. Yo eso no lo entendí en su momento, pero justamente trabajando el mal me di cuenta que sí, que efectivamente, como siempre, tenía toda la razón. Me gustaría acabar esto ya con un poema de Joan Margarit, que me pareció muy curioso. No sé si quizás puedo señalar con él exactamente cerrar con esto la idea que acabo de decir, ¿no? De distancia, de cuidado, de creación, de potencia, de relación con la naturaleza, pero bueno, por lo menos lo voy a intentar. Es un poema que habla de Sísifo. No soy buena rapsoda, pero bueno, lo leeré con afecto, con alegría. Tampoco, como Sísifo, yo conozco mi roca. La subo a lo más alto, pero cae hasta abajo. Vuelvo a buscarla, es pesada y áspera. Aún así, la caliento entre mis brazos, mientras vuelvo a subirla a lo más alto. Es una extraña infelicidad. Pienso que todavía más cruel es no haber encontrado roca alguna para subirla así, inútilmente, subirla por amor a lo más alto. Creo que
ese esfuerzo en decir, yo cuento todo esto para ver si, yo cuento esto para ver si, y cómo habla del simple amor, como si fuera fácil hablar del amor. Me recuerda a esa pequeña ecuación de Einstein, ¿no? Que llega a esa fórmula tan chiquitita después de tanto esfuerzo. Bueno, creo que como Sísifo merece la pena encontrar esa piedra cálida, que hacemos cálida para nuestros brazos, y subirla, porque sí, por amor, nada más que por amor. Bueno, esa era la reflexión. Bueno, vamos a tener una mesa redonda, yo diría muy curiosa, no por Sara, sino porque los otros dos ponentes, uno está en California y nos ha mandado un vídeo. Yo realmente no he visto ni el vídeo, o sea que será una sorpresa hasta para los organizadores. Daniel Pino es un estudiante sevillano que está haciendo el doctorado ahora en California y crearon aquí con otro grupo de estudiantes un grupo de estudios espinosistas hace tiempo, ¿no? Y luego empezamos a tener contacto con ellos. Y bueno, y no sé él me dice que es un cuarto de hora o una cosa así, así que voy a poner el vídeo y lo veremos. Luego creo que nos dará tiempo, por eso digo que es una mesa redonda muy curiosa, porque la persona que va a venir aquí a hablar de Leibniz es una profesora de Derecho que nos ha enviado es cortito, son 4 folios y y que yo creo que Concha lo puede leer, y si queréis, después de eso ya dejamos un turno de preguntas. No vamos a preguntar a los que no están, pero bueno, preguntaremos a Sara. Voy a poner el vídeo, a ver si nos ponemos a verlo, si no, nos vamos a poner el vídeo. Hola a todos, quiero disculparme por tener que realizar mi contribución en diferido, pero no había mejor modo de cubrir la distancia que nos separa en este momento. No puedo empezar sin agradecer a la organización de este congreso la posibilidad que me ha brindado para que pueda compartir esta comunicación. Agradecimiento que quiero trasladar muy especialmente al profesor Francisco Javier Espinosa por el cálido interés que ha mostrado para que pudiese participar de este modo, así como por las molestias que se ha tomado para poder llevar a efecto esta contribución. Hoy me propongo una tarea doble. Por un lado, pretendo mostrar brevemente el estado de la cuestión de un debate fundamental en epistemología analítica, a saber, la concepción antiindividualista acerca de la naturaleza del conocimiento. Son muchas las contribuciones que desde la filosofía se han hecho contra el modelo individualista. Sin embargo, yo me centraré en aquellas que se han producido dentro de esta parcela en concreto, la de la epistemología analítica, y más concretamente dentro de las llamadas epistemología social y epistemología grupal. Por otro lado, defenderé que dicha concepción es deudora de una predicción que, si no exclusivamente, sí de forma determinante encuentra en la doctrina spinoziana una potente fuente de recursos filosóficos. Recursos que no solo anticipan algunas de las posiciones representadas en dichos debates, sino que además pueden servir para impulsar nuestra comprensión acerca de los problemas en vida. Comencemos con una sencilla pregunta. ¿Quién sabe? Este interrogante, recogido en el artículo Collective Epistemic Agency, publicado por Deborah Tollefsen en 2004, contiene toda la potencia retórica de la cuestión. Es una pregunta que remite firmemente al desafío escéptico. Desafío que conviene, diríamos, a la spinoziana, con la esencia de todos aquellos pensadores que se han formulado la pregunta. Podríamos decir que la pregunta reúne a una comunidad de individuos que a lo largo de la historia se han esforzado por dar la respuesta. Y ellos, aupándose con mayor o menor fortuna sobre los hombros de quienes los precedieron. Las posiciones se polarizan, como ya conocemos. En el peor de los casos, nada se sabe, y por tanto nadie sabe. En el mejor, sé que dudo, de modo que quien duda, al menos sabe que duda. Y así, la cosa que duda es la cosa que sabe. ¿Quién sabe, por tanto? Quien duda. El precio a pagar por tan valioso hallazgo, sin embargo, es alto. La reclusión en la ciudadela interior. El dictum cartesiano inaugura una modernidad que metafísica y ontológicamente estará marcada por el sello del individualismo, un individualismo que, si bien discutido en términos teóricos y prácticos por sobresalientes autores desde entonces,
ha persistido con fortaleza hasta configurar a día de hoy un fenómeno de atomización de las actitudes. Según este fenómeno, podríamos decir que un individuo llega a afirmar que toda opinión es válida en la medida en que es opinión de un individuo. La circularidad de la cuestión, como vemos, no pasa desapercibida. Tras el hallazgo que Edmund Leterrier reveló en 1963, comenzaron a resquebrajarse algunas de las líneas de defensa del bastión individualista. Si el conocimiento no es únicamente, es importante destacar este únicamente creencia verdadera y justificada, ¿qué más ha de satisfacerse? Posiciones dentro de corrientes postmodernas, como las representadas por Bruno Latour, otras próximas a ciertas formas de relativismo, como la propuesta de Thomas Kuhn, así como el estructuralismo de corte marxista, y por tanto emparentado con el espinocismo de combate, venían a predicar el conocimiento como una propiedad no necesariamente reducible según criterios individualistas. La pregunta ¿quién sabe? No podría responderse apuntando a un individuo particular. Doblan así las campanas por la muerte del sujeto anunciada por Foucault, dando paso al enérgico nacimiento de la gente, una cosa singular existente en acto que reconocemos según la tecnología espacial. Es decir, una cosa cuya existencia se modula en la medida en que actúa, no únicamente en que piensa. El sujeto como categoría metafísica es por tanto superado por la gente. A diferencia de la soledad originaria del sujeto, el agente forma necesariamente parte de un tejido de acciones que no flota en el vacío, sino que se trenza en un programa de instrucción radicado en una comunidad. Una comunidad, bueno, como ya apuntaba el Wittgenstein de las simplificaciones filosóficas y Gilbert Ryle en su alegato contra lo que él llamaba la superstición cartesiana. El individuo consigue adquirir la condición de agente en la medida en que actúa, haciendo uso de recursos que inevitablemente son recursos compartidos. Como el lenguaje que configura, moldea y hace posible el conocimiento desde el que conduce su proyecto de vida. Lenguaje, recordemos, cuyos contenidos no se conciben con independencia de su uso. Es el uso del lenguaje el que determina el significado, defendía el propio Wittgenstein, mientras reproducía, quizás sin saberlo, una idea ya contenida en el Tratado Teológico Político de Spinoza, donde se afirma dentro del capítulo 12, que abro la cita, que las palabras solo tienen un significado fijo según o en función de su uso. Cierro la cita. Y en la medida en que el uso de las palabras y las expresiones solo es uso operativo, tanto en cuanto es uso compartido, común y reconocido dentro de una comunidad de usuarios, se sigue que el significado según el uso se determina por dicha comunidad. En definitiva, el significado, dirá Hilary Putnam, no está en la cabeza, no está dentro de la cabeza en la que habita inexpugnable como soberano de un solo súbdito el cogito cartesiano. El lenguaje empleado en mi instrucción como agente es el lenguaje de una comunidad que me atraviesa y determina dentro de la red causal de los significados y ruego que me disculpen por la provocación nada sutil de atribuir capacidad causal a los significados en este contexto. Por tanto, el conocimiento sigue siendo un fenómeno individual. Esta situación abre la brecha de la identidad del agente epistérico, brecha según la cual, por un lado, el proceso de instrucción de la gente asume que, aunque no de forma aislada, todo conocimiento es conocimiento de individuos. Por otro lado, el carácter intrínsecamente intersubjetivo del proceso abre la posibilidad a que no todo conocimiento sea conocimiento de menos individuos. El problema del conocimiento por testimonio remite al primer término de esta distinción. Según esto, Jennifer Blackie señala que cuando le consulto a un viandante la mejor forma o la mejor ruta para llegar a un lugar, la formación de mi creencia, verdadera en caso de que lo sea, depende de otro. Sin embargo, en esta situación, que recupera el clásico que recoge el Menón de Platón acerca del camino de la Elisa, no solo se determina la formación de mi creencia verdadera en virtud de la, digamos, transfusión epistérica desde el tejido de creencias de un agente al de otro. El receptor de conocimiento también habría de disponer unas capacidades, unas competencias que lo hicieran apto para poder formar esa creencia. Y esas competencias, de nuevo, no podrían aislarse del proceso de formación vital del propio agente. Para formarse una creencia por testimonio no basta con que el receptor escuche y acepte. Toda una gama de sutilezas interviene en el proceso. Y sin embargo, la imagen que resulta del proceso es la de individuos que transmiten y adquieren conocimiento, pero como decíamos antes, menos individuos. Como respuesta a ello, el segundo término de la distinción afronta el problema de la posibilidad de que las atribuciones de conocimiento no puedan o no tengan por qué reducirse a individuos.
Según esto, un conjunto de personas podría cooperar para poder producir resultados epistémicos. En último término, no habrían de endosarse a cada uno de los miembros del conjunto de forma particular. Alexander Berg nos habla de un equipo científico que se divide en una tarea de investigación de tal forma que al alcanzar una conclusión expresable mediante una proposición de tipo Q, impide atribuir de forma adecuada dicha proposición Q, total o parcialmente, a cada uno de los investigadores involucrados. Según esto, la distribución que se produce como requisito para la formación de la creencia Q supone una impugnación a la aproximación individualista del conocimiento. En definitiva, el grupo sabe que Q sin que todos sus miembros sepan necesariamente que Q. Sin embargo, la apuesta se eleva todavía más en los modelos estrictamente grupales y colectivos del conocimiento. Partiendo de las valiosas contribuciones de Margaret Gilbert, primero en su libro Social Facts y más adelante en su artículo Collective Epistemology, de 1989 y 2004 respectivamente, desde la epistemología grupal o colectiva se defiende la siguiente afirmación general. En virtud de determinadas condiciones, un conjunto de individuos puede llegar a comportarse como un solo cuerpo, según propias palabras de Gilbert en su artículo de 2004, algo que recuerda a la constitución de la multitud espiraciana, según la cual la multitud está guiada como por una solamente. Según esto, este individuo colectivo o individuo compuesto tendría la capacidad de formar creencias propias, las cuales no solo no tendrían por qué atribuirse a todos sus miembros, como ocurría en el caso del equipo científico que sabe Q, sino que incluso, de acuerdo con los modelos más audaces de esta corriente, ni siquiera tendrían por qué atribuirse a alguno de sus miembros. Así, un grupo manifestaría creencias, no en virtud de las creencias de los individuos que componen al grupo, sino determinadas por las dinámicas manifestadas por el propio agente, por el propio grupo, agente grupal, de las cuales emergerían propiedades estrictamente colectivas y no meramente individuales, tal y como defiende Betis Palermos en sus contribuciones acerca del fenómeno de la cognición grupal. Podemos comprobar, por tanto, que desde la epistemología social en general y desde la epistemología grupal en particular se expresan posiciones respecto al problema de la naturaleza del conocimiento en las que la relevancia del individuo queda más o menos desplazada respecto del rígido marco cartesiano. Esto, sin embargo, no debería sonar extraños a oídos que quienes están familiarizados con el pensamiento espinaciano. A continuación, explicaré por qué. Y lo haré centrándome en tres nociones axiales dentro de la filosofía de nuestro autor: relación, acción y conocimiento. Nociones que ya adelanto y en la comprensión de otros tres aspectos rectores de la doctrina espinaciana: su ontología, su antropología y su política. La primera noción, relación, es confusión, y estén ustedes de acuerdo conmigo, la noción de nociones en Pius. Su ontología admite una reducción de la taxonomía categorial aristotélica a la identidad entre sustancia y relación. El resto de categorías se derivan del modo en que la sustancia, como naturaleza naturante, se determina relacionalmente en tanto en cuanto naturaleza natural. En otras palabras, no hay determinación sin relación, de forma que la medida en que cualquier cosa tiene capacidad, potencia, para determinar y ser determinado, para afectar y ser afectado, decimos que esa cosa es pura inmanencia productiva, en definitiva. Y en la medida en que la esencia de la sustancia, esto es, de la relación en que consiste la sustancia, es su potencia, y esta está definida por su conatus, no resulta problemático afirmar que el impulso de la relación en que consiste la naturaleza es dicho conatus. Así, el resto de categorías, cualidad, cantidad, lugar, tiempo, posesión, acción y pasión, no serían pues sino derivaciones de la identidad recíproca entre sustancia y relación. Identidad entendida según el impulso que imprime el conatus. La segunda de estas nociones, acción, se encuentra por tanto entre las derivaciones de dicha relación. En este caso, sin embargo, la forma en que se expresa el conatus incorpora rasgos específicos que Spinoza expone siguiendo un análisis en tres partes. El conatus, nos dice en el escolio de la proposición 9, crítica 2, cuando se refiere al alma sola, esto es, a la mente, se llama voluntad. Apetito, cuando se refiere a la vez al alma, a la mente y al cuerpo. Y deseo, cuando se es consciente del apetito. De ahí que se señale que es el apetito acompañado de la conciencia del mismo, lo cual constituye, señala en la primera de las definiciones de los afectos del libro 3, la esencia misma del hombre, en cuanto más bien es concebida como determinada a hacer algo en virtud de una afección cualquiera que se da en ella. Lo que diferenciaría, por tanto, al hombre de cualquier otro modo de la naturaleza capaz de manifestar formas de voluntad o apetito es precisamente la capacidad de volverse sobre las propias condiciones o afecciones
que determinan la esencia de cada individuo hacer algo, actuar. Así, el indicador de existencia del ser humano en Spinoza no es, como en Descartes, el pensamiento, sino la acción. No deduzco mi existencia de mi pensamiento, sino que lo hago a partir de mis acciones. Es solo en la medida en que puedo tener conciencia de las condiciones que determinan mi esencia, es decir, mi deseo, que puedo decir que actúo, y no que padezco como mera voluntad o apetito sin conciencia. El ser humano es, pues, tomando la afortunada expresión del agudo espinociano Manuel Rosa, una estructura desiderativa. Estructura en tanto un modo de relación no sustancial y desiderativa en tanto impulsado esencialmente por dicha expresión de conceptos. Tal es así que la perfección del individuo, según la proposición 40 de Ética 5, está directamente vinculada a su capacidad, su potencia vital. La tercera noción, conocimiento, es la condición de lo que podríamos señalar como el proyecto soteriológico spinoziano, y digo soteriológico a pesar de la carga de significado que acarrea, dado que la salvación, entendida como felicidad, como beatitud, esa excelsa aspiración que Spinoza conoce, tan difícil como rara, no es ni más ni menos que la conquista de la libertad. Y esto es muy importante, dado que la libertad se conquista en la medida en que tenemos unas ideas adecuadas. Entonces, cuanto más conocemos, tanto más grado de libertad alcanzamos. De ahí que Spinoza levante una ética y no meramente una ontología o una política sin epistemología. La libertad es el punto en el que todas las dimensiones de su doctrina se cruzan. La suya es una filosofía de la acción, de la actividad. Y como señala Gabriel Albiac, el conocimiento es acción. No hay acción, como impulsado por el deseo y no por el mero apetito, exento de conciencia, sin conocimiento. Y no hay conocimiento, como él dice, sin acción. Ahora bien, ¿cómo es posible que una cosa singular exista de modo tal que forme las ideas adecuadas necesarias para actuar y no meramente padecer en su tránsito por la vida, sí para formar ideas adecuadas a de actuar? Nuestro autor no enmascara esta dificultad. Spinoza reconoce que el hombre piensa en el axioma 2 de Ética 2, pero no que los productos de sus pensamientos sean resultado de la razón. Admite más bien que sucede claramente que los hombres vivan según la guía de la razón. Por tanto, dado que ni la libertad ni la razón son aspectos con los que cuenta de suyo el individuo humano, ¿cómo habrá de concebirse la salvación entendida como esa felicidad que no es premio a la virtud, sino a la virtud misma, dentro de esta ontología inmanente? La respuesta depende de estas dos nociones anteriores. No hay salvación, es decir, conquista de la libertad, en el vacío. Esta conquista es un proyecto común, pues nada es más útil para un hombre que otro hombre, como comunes son las nociones que determinan la formación de ideas adecuadas por parte de cada individuo. Es por ello que dicho proyecto constituye la esencia de lo político, dado que la posibilidad de conocer como condición para conquistar libertad y por tanto felicidad y virtud pasa por conocer cómo y conocer a través de los otros en el espacio de la vida común. Y esto porque, como indica en el corolario 2 de la proposición 35, Ética 4, las cosas están hechas de manera que de la sociedad común de los hombres nacen muchos más beneficios que daños. El conocimiento es, repetimos, acción, pero no es meramente acción de un solo individuo. La importancia de las nociones comunes como sustento para la formación de ideas adecuadas se funda precisamente en esa idea. A este respecto resultan iluminadoras las reflexiones que Guillaume Balibar ofrece acerca del ser humano entendido como políticamente desde una perspectiva transindividual, o el modo en que Aurelio Sáenz Personaga analiza la constitución de los valores apelando al concepto de deseo común que se deriva de la fértil noción spinoziana de la unión. Precisamente esta noción, la de multitud, me servirá para reunir todo lo dicho en una breve conclusión. He tratado de mostrar cómo las nociones axiales de relación, acción y conocimiento en Spinoza sirven para trazar un recorrido a través de los tres niveles de la filosofía del autor, a saber, su ontología, su antropología entendida como una descripción del modo humano bajo atributo de extensión, esto es, de su modo físico de existencia, y bajo atributo de pensamiento, esto es, de su modo psicológico de existencia, y su política. Sin embargo, dichas nociones no deben verse como aisladas respectivamente en cada uno de esos tres niveles. Hay tanta acción y conocimiento en la lectura ontológica de Spinoza
como relación y acción en la política y conocimiento y relación en la antropología. Tal es así que la idea de multitud representa una visionaria anticipación que actualmente está siendo objeto de discusiones por parte de teóricos de la acción, filósofos de la mente y de las ciencias colectivas y epistemólogos dedicados al análisis de los rasgos sociales y grupales del conocimiento. El propio Spinoza no restringe las barreras de lo singular a lo individual, sino que incluso llega a subsumir lo individual en lo singular. Recordemos que admite que si varios individuos cooperan a una sola acción, de tal manera que todos sean a la vez causa de su efecto, los considero a todos ellos como una sola cosa singular. Cita de Spinoza. Cuando ese efecto es la formación de ideas adecuadas, ese individuo compuesto y no meramente los individuos que lo componen, es que aumenta su potencia, poniendo a disposición de sus miembros dicho aumento. Con todo, las nuevas corrientes dentro de epistemología analítica, así como la lectura de la doctrina spinoziana en la clave que he tratado de justificar, se pueden entender como una invitación a sacudirnos a los prejuicios individualistas que podrían ayudar a impulsar una comprensión del fenómeno del conocimiento que, como se ha dicho, sostiene todo proyecto político como conquista común de libertad. Y si la conquista de libertad que aumenta la potencia de los individuos que participan en la vida política pasa por reconocer que el conocimiento tiene rasgos no meramente individuales, sino también colectivos en tanto producidos por la multitud, entonces podemos afirmar al menos dos cuestiones. Por un lado, la deuda que las nuevas corrientes de epistemología antiindividualista tienen contraídas con el espinocismo. Y por otro lado, la valiosa fuente que supone esta doctrina para que avance y se enriquezca la concepción que tenemos del fenómeno del conocimiento. En resumen, al irse a la pregunta acerca de quién sabe, desde una perspectiva de epistemología social y grupal, teniendo en consideración las contribuciones de Spinoza y del espinocismo, resultaría beneficioso no solo dentro de los debates filosóficos sobre la naturaleza de lo epistémico, sino incluso para la vida pública en estos tiempos en los que el conocimiento y el impacto que supone lo político está tan devaluado. Dado que no parece que vaya a poder discutir estas cuestiones en este momento por limitaciones técnicas, agradezco sus comentarios, críticas o sugerencias a lo dicho en esta comunicación a través del correo electrónico dps@us.es. Muchas gracias. Bueno, pues Mercedes sobre todo empieza agradeciendo mucho la organización, siente no haber podido venir por este problema familiar en último momento. Entonces, bueno, como es breve, yo lo voy a leer y así le damos la oportunidad, vamos, la comunicación, vamos a dar un resumen. El tema era, para que esté un poco Leibniz también en la mesa, que era de lo que se trataba. El título que pone es El peso de las razones en el pensamiento filosófico jurídico de Leibniz. Un pequeño resumen, dice: el peso de las razones aparece como un elemento central en la teoría de la argumentación jurídica desarrollada por Leibniz en el marco de su filosofía del derecho. Las razones de peso que aporta el derecho y que deberán justificar las actuaciones de los diferentes agentes jurídicos nos remite a su propia naturaleza y sus principios están vinculados con los de la ética como ciencia de lo justo, teniendo como punto de encuentro el concepto de armonía. Resulta oportuno en nuestro tiempo, dice en este pequeño resumen inicial, rescatar el discurso de este autor y valorar igualmente la aplicación actual de su regla suprema del derecho con el fin de ponderar lo que resulte más útil para una comunidad. Porque si recordáis además el tema que habíamos puesto en las jornadas era un poco la actualidad, ¿no?, de estos debates de la modernidad. Y ahora va el texto breve que nos manda, que paso a leer. Dice: Leibniz defiende el principio de razón suficiente que sostiene que nada existe sin razón.
presenta la razón como suficiente, atribuyéndola una dimensión de plenitud en el sentido de razón justificadora de una realidad que no puede entenderse sin ella. Esta visión, en términos racionales, explica el propio sentido de las cosas, siendo la razón su principio, fundamento y fin. Si nada existe sin razón, cuando la razón está ausente, no hay motivos para explicar el ser de algo que a priori adolece de carecer de fundamento. La suficiencia de la razón es tan relevante en Leibniz que algún autor ha resumido que la ontología leibniziana, concretada en el principio de razón suficiente, monismo de las sustancias, la armonía establecida entre ellas, procede de tal suficiencia de la razón. Aquí está citando a Juan Antonio García González, bueno, en un artículo. Leibniz estima que las razones tienen tal consideración que son lo más valioso por encima de cualquier objeto precioso que los hombres desean en general. Su expresión, el peso de las razones, en el contexto de una balanza del derecho, la interpretamos desde una doble lectura en el sentido de entender, por una parte, su irrenunciable defensa de la razón en singular y de las razones en plural, como elementos que inexorablemente están presentes en el derecho, puesto que a la hora de ponderar los argumentos, el derecho presupone siempre un grado de razonabilidad en los mismos. De lo contrario, no sería posible ponderar o pesar dos realidades de naturaleza diferentes si una de ellas adoleciera de irracionalidad. De hecho, solo cabe comparar argumentos con argumentos. Leibniz insiste en el hecho de pesar y no de contar, aplicando esta tarea a un amplio campo de actores. Así aclara que lo que es susceptible de ser sopesado son los argumentos que quienes deciden los pareceres, son los argumentos, entre comillas, de quienes deciden los pareceres de los autores y las expresiones de los que liberan. Aquí está citando el discurso de metafísica. El referido autor parece ofrecer una lista cerrada de actuaciones, si bien entendemos que esta lista está completa pero no cerrada, al poder incluir en ella a todos los juristas que tengan que realizar una labor de argumentación e interpretación jurídica en el ejercicio de su profesión. Muy pocos, o probablemente ningún jurista, sea cual fuere el campo del derecho en el que desarrolle su labor, puede actuar a espaldas de la racionalidad si quiere hacer lo que es útil a la comunidad. Leibniz aclara que, también entrecomillado, una cita de la regla suprema del derecho, dice Leibniz: el mayor bien común consiste en que sea lo mayor posible y lo más grande posible el número de bienes que cada uno obtiene o que a cada uno cabe en suerte. Fin de la cita. El discurso racional envuelve las tesis de Leibniz hasta el punto de considerar que las propuestas realizadas al margen de la razón resultan vulnerables, puesto que una razón de peso puede revocarlas hasta el punto de perder validez y convertirse en meras especulaciones o conjeturas. Y ahora nos presenta una cita del libro de Jaime de Salas, que tampoco ha podido venir, Razón y Legitimidad. Explicando esto, dice: creemos en la razón cuando reflexionamos, calculamos, analizamos, deducimos, intuimos, o sencillamente cuando seguimos las reglas del lenguaje para hacer cualquiera de estas razones. La creencia en la razón es universal hasta el punto de que afirmarla no constituye novedad alguna para el género humano. Fin de la cita del libro de Jaime. Sigue Mercedes. Dice: la razón tiene tal peso como elemento legitimador de las acciones y decisiones jurídicas que neutraliza cualquier actuación al margen de ella. Resulta necesario precisar el alcance de lo razonable en el ámbito del derecho, entendiéndolo como lo lógico,
y susceptible de ser expuesto, explicado y defendido en términos comprensibles y coherentes. Para ello, partimos de un concepto de derecho como conjunto de normas, hechos y valores interpretados como una unidad al derivar de un criterio último de racionalidad. Para poder asimilar y desarrollar un discurso racional, es preciso partir de una posición de libertad, sin la cual queda coartada nuestra capacidad de razonar. Como señala el propio Leibniz, y ahora nos hace una cita del texto del libre albedrío, que yo traduje hace años, en escritos en torno a la libertad, el azar y el destino, y dice, cito, la verdadera libertad consiste en esa capacidad nuestra de razonar morosamente sobre las cosas y de actuar de acuerdo con lo que hayamos juzgado como lo mejor. Fin de la cita. Si actuamos omitiendo esta razonabilidad, nuestra libertad queda coartada y no se puede garantizar que nuestra actuación sea la más deseable, en cuanto la mejor. De ahí que sea comprensible que Leibniz concluya que, otra cita ahora del texto, definición de la libertad, y cito, dice, la libertad constituya una espontaneidad ligada a la inteligencia. El uso de la razón, lejos de coartar nuestra libertad, nos la facilita y a su vez la libertad resulta ser un medio imprescindible para poder entablar un discurso racional y unas relaciones interpersonales. En lo que se refiere a la relación entre voluntad y libertad, se ha señalado que, cita ahora, cita de este artículo de García González, dice, en lo que se refiere a la relación entre voluntad y libertad, se ha señalado que la voluntad es natural, común a todos los seres que gozan de razón, en cambio la libertad es personal, individual y por encima de la inclinación al bien, incluso a Dios como bien supremo, se abre al ámbito de la coexistencia interpersonal. Es en la lógica, como el arte de la razón, donde el derecho, en su versión de ciencia jurídica, encuentra el punto de intersección con otras ciencias que fueron también cultivadas brillantemente por Leibniz. Si hay algo que caracteriza a los matemáticos, Si hay algo que caracteriza a los matemáticos por seguir la referencia del autor, es que ejercen la lógica. Si bien la diferencia con respecto a los juristas es que los primeros lo aplican a cosas necesarias, mientras que los segundos lo hacen respecto a las cosas contingentes. No en vano, a todos los científicos les une la utilización de la lógica como el instrumento para la búsqueda de la verdad, aunque ésta se presente como un ideal siempre difícil de alcanzar. La verdad debe pasar por la razón para poder confirmarse. La creencia, dice, citando otra vez a Jaime Salas, dice, la creencia en la razón de Leibniz constituye un ideal que no se ha realizado. Fin de la cita. En definitiva, Leibniz cree en una racionalidad que no llega a realizarse nunca por completo, pero no por ello debemos actuar al margen de ella. Dice Mercedes, dice, concluyo esta exposición con unas palabras de Javier Echeverría, uno de los más reconocidos estudiosos de Leibniz, yo leo, dice, justificando el valor de la razón cuando afirma, y cito un texto de la introducción que hace Javier Echeverría, está citando de Gredos, la edición de Gredos, dice, ningún hecho puede ser verdadero o existente, ninguna enunciación puede ser verdadera sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo, aunque con frecuencia no podamos conocer esas razones. Fin de la cita. La mera búsqueda de las razones, sigue Mercedes, hace al hombre verdaderamente libre para obrar sabiendo la fuerza de las razones
el peso de las razones de peso que justifican sus decisiones y que las hacen irresponsables cuando actúan conforme a lo que es útil para la comunidad. Y así acá, con esta cita de la bueno, pues nos queda 10 minutitos entonces, ¿no? Bueno, también aplaudimos a esta. Ah, bueno, sí. Como ha sido el brazo ejecutor. Entonces, bueno, pues yo creo que nos quedan 10 minutitos porque no vamos a hacer pausa, ¿no? O sea, seguimos ya luego con... Sí, hacemos un pequeño pausa. Un pequeño y pues paremos un poco. Sí, yo creo que podemos empezar a lo mejor, como ya habíamos pensado, hay una pausa después, a lo mejor medio comemos luego, pero yo creo que podemos hacer 10 minutos de hablar, paramos otros 10 minutos, pero ya empezamos puntuales, que si no empezamos a acumular... Después de Chantal, yo nunca había pensado que hablar a Chantal, si ya nos sacamos algo. Y luego hacemos una pequeñita pausa aquí, ¿no? Hacemos la pequeña pausa antes de las 12:30 de las ciencias. Como queráis. ¿Os parece, Chantal, est-ce que on fait une petite pause en ce moment ou après ta conférence? Tu peux parler en 10 minutes? Como vous voulez. A ver, mayoría de... A ver, yo es que ahora creo que no estamos cansados porque ha empezado la mañana. Yo creo que podemos tirar una más, ¿os parece? Entonces, bueno, así, porque si cortamos ahora ya no... Ya sabes que la gente... Entonces, bueno, primero ahora, pues eso, si hay un par de preguntitas, 10 minutitos... Bueno, preguntas, cuestiones, eso. Bueno, yo me quedo aquí por responder si puedo, o le preguntéis a o igual yo puedo responder algo. Y también, bueno, lo que pasa es que, claro, la mía no es interactiva. No hemos podido porque intentamos también que hubiera una especie de videoconferencia para que se pudiera hacer preguntas y nos contestase, pero no ha podido ser. Creo que Internet no debe funcionar muy bien, entonces no garantizamos que funcionase bien el Skype. Bueno, pues venga, si hay preguntas, levantáis la mano, quienes vayan a querer intervenir, pues mira, bueno, yo empiezo y te hago una pregunta. Voy a empezar con una anécdota. Cuando yo era joven, iba pasando un día por la calle y vi en una cartelera de cine que ponía la frase más sublime que se ha escrito sobre el amor. Y digo, castaños, la frase más sublime que se ha escrito sobre el amor. Y entonces la película era Love Story y ponía te amo porque te necesito. Y yo en ese momento necesitaba un váter. Digo, yo hago un váter más que nada en el mundo. Digo, el amor es la necesidad. Bueno, a partir de esta anécdota lo que te quería preguntar, porque ha sido a lo mejor muy rápida por el breve tiempo, que explicases un poco la relación que concibes, porque yo creo que lo has dicho solo en una frase, entre amor y necesidad. sí, ¿puedo yo hacer mi pregunta que iba sobre lo del amor? Igual nos puede contestar a la vez. A ver, a mí me ha dejado pensando también la relación con Leibniz, que Leibniz yo creo que tematiza también mucho sobre la idea de amor, pero bueno, yo creo que él sí se enmarcaría dentro de esa tradición de amor intelectual y como primera premisa, y que luego a partir de ahí, digamos, pues bueno, tematizándolo en distintos principios, preceptos, por ejemplo, la idea de la frase autrui, la idea de ponerte en el lugar del otro, que es bueno, la regla de oro, no es una cosa que inventa Leibniz, ¿no? Que también tiene mucha vinculación original con la idea de, digamos, de la religión, sobre todo de las religiones cristianas, que era lo que él estaba también ahí trabajando para esa reunificación. O sea, yo creo que para él esa idea de amor sí que tiene su origen en el amor intelectual. Entonces, como has dicho que en Spinoza no, o sea, yo lo he entendido por lo menos así, quería que si nos pudieras también comentar en qué sentido dices que no o cómo se desmarcaría Spinoza entonces esta tradición. Bueno, yo creo que va un poco de la mano también de lo del estudio de la necesidad. Va porque, bueno, como dije al principio, el término abarca muchas disciplinas, se puede ver desde distintas ópticas, pero va señalando al amor no como sentimiento. Digamos que el concepto que he pretendido utilizar es un concepto que da
nos da para pensar acerca de fuerza, de energía, de potencia, y no tanto como sentimiento. Hay una frase de la que partió la idea de hablar de esto que tiene que ver con la... Perdona, Sara, ¿tú hablas tú o hablas Espinosa? ¿Te qué decir? Ahora estoy hablando yo. Ahora estoy hablando yo. Y cuando hablo de Espinosa creo que hablo yo también, porque de alguna manera... Es que yo creo que la pregunta de Javier y la mía van por ahí. Claro. Un poco, ¿no? Si no estás tú salpicando. Sí, por supuesto, sí. Yo creo que sí, porque de hecho es la apuesta, ¿no? La apuesta que creo que Spinoza nos plantea es pensar por nosotros mismos, ¿no? Lanzarnos a eso a través de una filosofía que tiene un método que te permite hablar por ti mismo, ¿no? Usando el método de Spinoza, eso sí que se hace. Ese método que tiene como doble vía, ¿no? Hacia el interior de los signos y hacia el exterior de los significados. El signo como algo que hay que madurar para quitar elementos supersticiosos y el significado para establecerlo en función de nociones comunes. Y ese es el método que utilizo para luego sacar estas propuestas y otras reflexiones que sí que son mías. En cuanto a eso, bueno, ¿qué es la necesidad? Cuando Spinoza dice que la libertad es conciencia de necesidad, pues es en esa misma dirección estoy. La conciencia de necesidad es lo que te posibilita, es lo que está como causa, como base psicofísica, físico-psicológica de tu capacidad, de nuestra capacidad de un tipo de aprendizaje que es un modelo de lenguaje por el que pensamos. Y en ese sentido es cuando él habla de ese entendimiento en acto, amor en acto, deseo en acto, que por decirlo de alguna manera no es sustantivo sino verbo. Es decir, sí es cierto que hay una conciencia de necesidad y que en ese sentido lo que yo dije antes es amor por necesidad, pero ¿por necesidad de qué? Por necesidad de que somos conscientes de una serie de limitaciones. Esas limitaciones pueden ser físicas y eso es una conciencia además incluso liberadora de lo que podemos y no podemos hacer, es decir, que no. Lo he quitado, pero como no sé quitarlo bien, me pasa siempre. No, pero está bonito. Sí, Entonces, bueno, esa conciencia, yo creo que la música, por ejemplo, ya que saltó la música, es una posibilidad que tenemos, una posibilidad liberadora, sanadora en el sentido filosóficamente hablando, ¿no? Que estaba diciendo antes mi compañero que no podemos tener réplica de esa idea de salvación. Bueno, una idea de salvación que no es cristiana y desde mi perspectiva, Spinoza no habla del amor en esa relación en cuanto a comunidad que está alrededor de una idea religiosa, aunque eso admite interpretaciones desde donde yo lo estoy viendo, claro, desde el lado materialista, lo que estoy viendo es realmente una idea de cooperación. Esa idea de cooperación es una idea que está mucho en la naturaleza. Ya lo he hablado otras veces, hay estudios acerca de la comunicación entre las plantas, por ejemplo, de cómo las raíces son entre las plantas, entre los árboles y demás, son capaces de comunicarse de manera que cuando a una le falta agua, la otra se la cede. Bueno, esa potencia podemos llamarla amor en el sentido sustantivo en ese momento, pero en cuanto pasa a acto, esa relación de amor que en una planta podemos considerar que es el conatus, pero ¿con qué tipo de conatus? Colaborativo. Hombre, si quieres extender luego esa idea a un porqué que vaya más allá, político o religioso, es admisible, pero ahí entra ya obviamente otro mundo de creencia, y digo mundo de creencia o pensamiento que no está en este amor del que he pretendido hablar, que es un amor que no contiene fe, es un amor sin fe, es una especie de movimiento de fuerza activa, de acto sin fe. Es evidentemente elaborado porque tienes la capacidad de aprenderlo, pero como tienes la capacidad de aprender
la libertad, aunque no sea libre, y luego de alguna manera ponerla en acto. Ponerla en acto, bueno, esta comunicación que acabas de leer tan interesante, pues dice, pongo en acto esta capacidad de ser libre porque tengo la capacidad de decidir entre varios juicios que considero buenos. Es una manera de verlo, ¿no? Lo esencial en esto, si se puede emplear la palabra, es que lo que tienes la capacidad, tu capacidad, es esa forma de aprender y de pensar el amor como un entendimiento en algo. Y bueno, yo no entiendo más claro, pero por lo menos lo que tú presentas de Spinoza, no sé, aquí los optimistas, la verdad, los navegamos. Yo, aunque lo he trabajado, hace muchos años que no lo trabajo tanto, no sé, aquí si te responde, o sea, desde Spinoza. O sea, a mí el problema que me crea es un poco entender esa idea, digamos, de amor en espíritu, tal y como yo lo he leído pues, en la ética, lo he mencionado aquí en Escolio, ¿no? Bueno, pues en el entorno, digamos, de todos los términos que utiliza también en relación con el CONAR, o sea, entonces con lo que nos has contado, entonces ¿en qué se diferenciaría del Hombre, CONAR? date cuenta, claro, pero es que él, por ejemplo, creo recordar que en la tercera parte, en el 58, en el Escolio, me parece, que habla cuando realmente estamos sometidos a pasiones, ¿no? Él de lo que no está hablando, y cuando cité todos los afectos de la tercera parte, claro, el amor a determinadas cosas, ahí introduce, creo que hay unas 170 y pico menciones del amor en la ética. No hablamos de un concepto cualquiera, se menciona una barbaridad de veces y atraviesa la ética en montones de ocasiones, y no siempre de una manera específica. Sería una cuestión de ir al detalle, ¿no? De ir navegando la idea de amor. He tomado una solamente. No sé, yo sé que acabas de traducir ahí, yo he visto que amor no está entre las que tú tenías ahí en la Un par de cosas. Ya que me... Bueno, he tenido la impresión que cuando definías o, en fin, ocupabas del amor, creo que mezclabas consideraciones que provienen de la perspectiva del segundo género con las del tercer género. Sí. Había que distinguir. Y también tengo la impresión que cuando has hecho esta operación de hablar del amor, lo oponías al dolor y por eso te salían unas características, por ejemplo, la posibilidad de tomarse tiempo, ¿no? Esas cosas. Pero claro, Spinoza no opone el amor al dolor, sino al odio. El dolor se opone al placer, y entonces esas notas ya no aparecen, porque el dolor y el placer, igual que el dolor, no da al mismo tiempo, etc. He tenido esa impresión, pero igual ha sido porque lo he oído mal. No establezco oposición. Si lo dije así, no lo expliqué bien. Lo que intenté usar fue la idea de dolor en Arendt, sencillamente porque me pareció que era una idea que, dada la vuelta, me ayudaba a ver o a explicar esta idea de amor que sí rescato. Ciertamente, entre el segundo y el tercer género de conocimiento hay un salto, porque en el tercer género de conocimiento, pues ya el amor intelectual a Dios, claro, el amor intelectual a Dios ya te lleva a una ciencia intuitiva, ya te lleva a un estado en el que realmente tocas la felicidad. Ya realmente ahí estás en un grado de conocimiento tan exceso como raro, como dice. Si eso pasa así, pasa porque son los trazos que me parecen geniales del lenguaje, y como el final de un lenguaje mucho más elaborado, pero un lenguaje más elaborado dentro de una razón más elaborada que nos puede llegar a hacer sentir una experiencia tan sublime de existencia como la que nos ayuda a entender, por ejemplo, la propia música o lo más exceso del conocimiento. Ahí es a donde quería llegar. Pero realmente este amor es algo más inmanente del que hablo, ¿no? Es algo más con cables a tierra. Es aquel que no se opone al dolor en ninguno de los casos. El tema del dolor era sencillamente coger de la condición humana esa relación que hace Arendt entre dolor, no dolor y ausencia de dolor, y que dándole la vuelta, tomando ese ejemplo para el amor, no encontramos ese espacio de no amor. Lo que quería decir es que no podemos encontrar
hay ese espacio del no amor. Tampoco, aunque en la oposición pueda aparecer el odio, realmente pensando el mal, como yo he intentado con la tesis doctoral demostrar que el mal es carencia, pues tampoco lo veo o lo interpreto o intento demostrar que no es exactamente una oposición al odio, porque son fuerzas que en un momento dado pueden opositar, pero que de alguna manera, vistas desde ese lado, tanto el odio como el amor de manera paradójica pueden generar ambos y a la vez felicidad e infelicidad. Por ejemplo, cuando él habla del envidioso, en la carcasa del envidioso puede haber una pasión triste, pero cuando la cosa envidiada tiene un daño, entonces el envidioso experimenta una clase de felicidad. Estamos en una paradoja en donde el odio aporta una clase de felicidad, de pasión alegre invertida en alguien que odia, ¿no? En ese sentido, propongo que no se vea como una completa oposición amor-odio. Lo que sí podemos ver, y además él lo demuestra en la ética, es que la fuerza del amor, dice, cuando lo odiado, cuando hay una relación de odio entre dos, pero se corta con que uno de los dos aporte más amor que odio, se cancela la relación de odio. Entonces, evidentemente se puede ver como oposición, amor y odio, y se puede establecer así, pero con matices, de ninguna manera con el dolor. Insisto que el dolor era una especie de maqueta que me sirvió para ver la vuelta. Bueno, yo creo que ahora me has respondido a lo que yo te preguntaba, que es a donde yo iba, de que yo creo que sí hay una aproximación bastante clara entre Leibniz y Spinoza en esta idea de amor intelectual y en ese tercer grado de conocimiento. Ahí es donde un poco yo iba, que también es un poco el sentido de ver, están ellos, digamos, a Leibniz siempre se lo presenta como crítico sobre todo de Spinoza en esa idea del determinismo absoluto, libertad, que bueno, de eso igual hablamos al final de la tarde en alguna de las cosas que yo comento, ¿no? Pero lo que tú habías mencionado, o sea, a mí me parece que es muy importante para entender todas las cosas, que no es lo mismo hablar de amor según, digamos, los distintos géneros que son, y en el último, yo creo que sí que podríamos establecer una... Pero bueno, no sé si hay alguna cosa más y no pasamos ya a la... ¿No tú quieres No, pasamos. esto? Venga, pues pasamos entonces a la... Luego hablo yo cosas. Sí, sí.